Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando, viendo. Estamos hoy en una serie que comenzamos y es la historia del ferrocarril. Y esto tiene como, digamos, un poco de historia personal, porque mi esposo, Peter Dale, muy generosamente nos hace un compilado de esa historia, porque es la región de donde él es, donde nuestras hijas nacieron y que lo sentimos muy propio, muy cerca. De tal manera que Peter ha recopilado un poco de información para darnos y se celebran 200 años del ferrocarril. Y como dice la canción, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba. Aquí hay olas, aquí hay tren, y hoy vamos a hablar de cómo inició y cómo esa canción hace parte de esta historia de alguna manera cuando llega a Sudamérica. Pero hoy vamos a hablar de ese inicio. Peter Dale, mil gracias, bienvenido a este espacio de Culturales. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Realmente es una fecha muy importante para esta región, pero realmente para todo el mundo. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo voy a dictar esta presentación en español. Como pueden ver, está en inglés, pero me imagino que ustedes muchos van a entender, pero no importa porque voy a contar todo en español. Entonces, estamos hablando del bicentenario del primer ferrocarril público del mundo. Y esto fue un hito histórico hace 200 años ayer, el 27 de septiembre de 1825. Entonces estamos celebrando este fin de semana 200 años del ferrocarril. Entonces vamos a hablar del nacimiento del ferrocarril y el impacto global de ese comienzo. Entonces lo que vamos a mirar es un poco los antecedentes al ferrocarril, el primer viaje, como acaba de decir, hace 200 años, los impactos tanto a nivel Inglaterra, pero más importante a nivel global, porque vamos a hablar de la expansión a muchos países y lo que nos deja, cuál es el legado del ferrocarril y el futuro posible, probable, de ese medio de transporte. Entonces, hace 200 años, ¿cómo era el mundo en términos de comunicación? Entonces, es casi increíble imaginar cómo era el mundo. Entonces, las opciones para llegar de un punto a otro eran básicas: caminar, el caballo, carruajes, los canales y los ríos y el mar más allá. Entonces, todos estos medios de comunicación, de conexión, eran muy limitados y muy lentos. Entonces, para dar un ejemplo, para ir de un extremo de Estados Unidos al otro, estamos hablando de meses de viaje. Entonces, en Colombia era más rápido ir de Honda a Inglaterra que de Honda a Bogotá, porque el medio de transporte era la mula. Entonces, el ferrocarril iba a transformar el transporte y los medios de comunicación. Vamos a hablar de dos
no son ni ciudades, son pueblos bastante pequeños en el noreste de Inglaterra, Darlington y Stockton. Entonces Londres está aquí abajo, la capital de Inglaterra, en el sureste. Aquí estamos hablando del noreste de Inglaterra. Yo nací en Stockton. Nuestras hijas nacieron en Darlington, muy cerca. Entonces, el contexto del mundo en Inglaterra de hace 200 años. Había llegado la revolución industrial y un motor muy importante era el carbón. El carbón era lo que era vital para este proceso. Y con el carbón se hacía vapor y los motores a vapor. Entonces, una región muy importante era el noreste, cerca a Darlington y Stockton. Entonces, había muchas minas de carbón. Era una industria muy importante para la economía de esta región y de todo el país. Pero había un problema serio que existe en otros países, que es el transporte, el costo de mover la mercancía. Entonces, si el costo de tonelada en la mina era 4, entonces cuando llegaba al puerto era 20, entonces 4 o 5 veces más, solamente porque era un proceso muy lento con caballos para mover el carbón que puede ser 40 kilómetros de la parte interior hasta la costa. Entonces la oportunidad para ellos era llevar el carbón a Londres por el mar en barcos, pero para llegar al puerto eso era muy costoso. Entonces la oportunidad nace de la necesidad. Eso es como muchos inventos en la historia. Muchas veces son necesidades o oportunidades, muchas veces de negocio. Entonces, una de las partes importantes era un emprendedor que se llamaba Edward Pease en Darlington. Entonces, él tenía intereses en las minas del carbón. Él quería mover el carbón al puerto por nuevas vías. Entonces, en ese momento, aparentemente el canal más interesante eran los canales con agua, pero igual muy lento. Aquí se presentó un ingeniero, George Stephenson, y su hijo, Robert Stephenson, que tenía mucha experiencia en las minas, que ya tenían ferrocarril, pero movido donde el carbón se movía con caballo por distancias cortas. Entonces, dentro de la misma mina hasta las afueras de las minas, había esos rieles con caballos y ya sabían que eso era mucho más práctico que otras opciones. Pero hasta ahí llegaba. Y ahí llegaba y utilizaban los caballos que llevaban muy lentamente el carbón. Entonces, él ya dominaba el locomotor a vapor que se utilizaba en la mina para mover agua y para mover carbón a distancias cortas. Entonces, él presentaba a Edward Pease una solución. Dice, no solamente podemos usar rieles para mover con caballos, sino con un locomotor sobre el riel. Entonces la gente no podía creer esto. Entonces ellos pensaban, bueno, sí, un locomotor estático tiene fuerza, pero ¿cómo lo vamos a montar como medio de transporte? Entonces George Stephenson presentaba sus planes, había pruebas y convenció a Edward Pease que sí se podía. Entonces Edward Pease, que era un hombre de dinero,
pero tenía que buscar otros inversionistas porque era un proyecto millonario, multimillonario, para montar 26 millas, que son 40 y pico de kilómetros, del primer ferrocarril del mundo. Entonces lo lograron, tuvieron que pedir al Parlamento británico permiso para crear el ferrocarril. Hubo oposición de terratenientes que no querían que pasaran por sus tierras, de los emprendedores de canales y otros medios, pero lo lograron. Y finalmente se cruza la primera vía de aquí, donde están las minas de carbón, Darlington a Stockton. Entonces esos son 40 kilómetros del primer ferrocarril del mundo. Aquí a Stockton llega al puerto. Ese es un río que llega al mar. Entonces aquí llega al carbón y llega al mar. Hasta ahora he hablado de mercancía, pero cuando empezaron, estaban terminando de construir estas vías, se dieron cuenta que querían también mover gente. Entonces, nunca antes en la historia se habían movido gente por el ferrocarril. Entonces, por eso ese viaje hace 200 años es tan importante. El primer viaje de pasajeros en el mundo, de Darlington, Stockton. Aquí, solamente rápido, se puede ver que hay un punto aquí. Entonces es la vía principal. Se construyó esa parte aquí para llevar carbón a la gente local. Entonces, la mayoría del carbón se iba una parte que quedaba en la región, a este espacio aquí, y casualmente es donde nosotros estamos hablando aquí, en nuestro apartamento que está construido sobre la historia también. Donde estaba el carbón hace 200 años, aquí está construido nuestro apartamento. Bueno, el primer viaje hace 200 años. La locomotora se llamaba Locomotion One. No sé si ustedes pueden ver, es una pintura del primer viaje hace 200 años. Nosotros ayer estuvimos en el mismo lugar de esa gente. Aquí estamos nosotros mirando la réplica, que es el tren que se ve arriba. Esa es la misma, es una réplica del Locomotion One de hace 200 años, con 4 carruajes y unos pasajeros en esta parte de aquí. Entonces ahí éramos miles de personas viendo ese viaje para celebrar los 200 años de la locomotora y el primer tren pasajero del mundo. El impacto fue rápido e increíble. Entonces, primero, en la parte industrial, se empezaba a mover otra mercancía, no solamente el carbón, sino en Liverpool y Manchester, algodón y otra mercancía, que antes se movía por canales y por otras vías. Eso también transformó la industria en otras partes de Inglaterra y eventualmente en el mundo. Se podía integrar el mercado. La gente podía moverse. Entonces, antes la gente se quedaba en su pueblo porque no tenían los recursos ni el tiempo para viajar a otros sitios. Pero con el tren podían llegar a otras ciudades en cuestión de horas. Entonces, esa era una transformación de vida en muy poco tiempo. Hubo mucha inversión en los trenes. Los primeros de Pease y sus inversionistas hicieron inversión en la región, en el noreste. Después
que como decía, eran millones de libras, y en otras partes del país, otros inversionistas también buscaron los fondos para invertir en otras redes y otros trenes. Y ahí nacieron nuevas industrias. Entonces, para dar un ejemplo del cambio en tiempos, antes, para llegar de Londres a Edimburgo, que son 400 kilómetros aproximadamente, eran 4 días de transporte con carruajes y caballos. Con el primer ferrocarril eran 8 horas. Hoy día son 4 horas más o menos. Entonces, esa era una transformación total de la vida de la gente por los tiempos. Entonces, hubo otros impactos sociales, culturales. Por ejemplo, en el turismo, había bastante turismo de élite en el mar. Entonces, la única gente que podía ir eran gente con tiempo de ocio, que puedan gastarse 2 semanas para llegar a la playa y pasar tiempo y regresar a sus casas. Ahora con el tren era posible ir en un mismo día, ida y vuelta, e ir a la playa. Entonces eso masificó el turismo en muy poco tiempo, y los trenes eran un motor para ese cambio. Otro cambio es que la gente podía vivir en unos pueblos fuera de las grandes ciudades. Entonces, eso era en inglés commuter, la gente que no vive en la ciudad sino en otras partes, y podían media hora, 1 hora llegar a trabajar en las grandes urbanizaciones. Y eso también creó oportunidades de empleo la gente se podía mover para emplearse en otras ciudades. Entonces hubo un cambio social increíble en muy poco tiempo. Hubo cambios también en la comida, por ejemplo. Entonces la comida famosa de Inglaterra es fish and chips, pescado con papa. Antes del ferrocarril, ese pescado no llegaba, o llegaba tarde, al interior del país. Ya estaba dañado. Pero con el ferrocarril llegaba rápido, y la gente en todo el país podía comer fish and chips por primera vez. Y eso también es en otros países. En España, por ejemplo, el mejor pescado se encuentra en Madrid. Y eso es gracias al ferrocarril, que llevaba y lleva todavía el pescado del mar al centro del país en poco tiempo. Entonces, el impacto no solamente está en Inglaterra. Entonces, en 1825 llega el primer ferrocarril. Ya en esa inauguración ya había gente extranjera, ingenieros, expertos de otros países que estaban mirando la tecnología, la innovación de Darlington y Stockton. Y en 1830 ya había ferrocarril en otros países. Y aquí, para 1850, ya había una red mundial de ferrocarril. Eso es como el Internet del momento. Eso es conectar el mundo como hace hoy día o hace 25 años el Internet. El impacto fue tan importante como el impacto de Internet en el mundo. Entonces se podía abrir fronteras entre países, sobre todo el comercio era mucho más rápido. Entonces, en Estados Unidos, con grandes distancias, se podía mover muy rápido. Y lo importante, lo sorprendente, es que
el tren lleva 200 años, pero tuvo más de 100 años de exclusividad en términos de transporte masivo, porque el carro llega a principios del siglo XX, pero es en los años 50 que realmente se masifica el carro como medio de transporte. El avión igual. El avión nace hace 100 años, pero llega muy poca gente. Entonces, realmente el ferrocarril tuvo 130 años de dominio mundial en términos de transporte. Esa es su importancia. Entonces, aquí otro ejemplo de tiempos. Nueva York, al lado oeste de Estados Unidos, era por vagones o por barco hasta 6 meses, en solamente 7 días por tren. Otro ejemplo de tiempos, un impacto de Inglaterra en el mundo del comercio de minas también. Entonces unos mineros se fueron de Cornwall, aquí en Inglaterra, a trabajar en México. Ellos obviamente iban por el mar y llevaban maquinaria para trabajar las minas de plata en el centro de México. Duraron 1 año en llevar la maquinaria de la costa hasta la mina, porque no había ferrocarril en ese momento. Hubo otros impactos como no pensados, esperados. Por ejemplo, la necesidad de estandarizar los tiempos. Antes del ferrocarril, en cada sitio, la gente sabía la hora por el reloj del sol. Entonces era una hora aproximada, imprecisa. Pero cuando llegaba la red impresionante de ferrocarriles, se tenía que tener una base segura, confiable de tiempos, de horarios. Entonces, por eso se estableció Greenwich Mean Time en todo el país y en todo el mundo, que es una hora precisa para todo el mundo. En términos de comunicación, entonces, ejemplo como los periódicos antes del ferrocarril eran muy locales. Entonces, el famoso The Times de Londres se imprimió y llegaba a cientos de personas en Londres. Pero con el ferrocarril, la gente de todo el país podía leer el periódico del día en todo el país. Llegaba el sistema con estampillas de correo, entonces se masificó con una tarifa estándar de un penique para la comunicación de cartas en todo el país. Entonces la gente podía mandar cartas postales, cualquier comunicación masivamente a un precio muy bajo. Otros impactos. El deporte se masificó con los trenes. Entonces, los partidos, antes los trenes eran muy locales, no solamente para el fútbol, sino para otros deportes, porque los movimientos tenían que ser locales. Nadie llegaba a un partido a más de 10 kilómetros, porque si no, llegaban tarde. Entonces, con el ferrocarril se estableció ligas regionales, nacionales, y los futbolistas llegaban en tren, los fanáticos llegaban en tren a esos partidos. Por ejemplo, los primeros, la famosa Copa FA Cup de Inglaterra, a las finales llegaban más de 100,000 personas en trenes
de otras partes del país. Y ahí podía transportar mucha gente. Y el impacto indirectamente del deporte llegaba a otros países. Entonces, esta foto creo que es de Argentina. Entonces, los británicos que siempre buscaban oportunidades de negocio tenían muchas oportunidades con el ferrocarril. Los mismos Stephenson que vimos al inicio tenían una fábrica de locomotores en Newcastle, a 1 hora de aquí. Y ellos mandaron locomotores, vendían a todo el mundo. Ingenieros británicos, inversionistas británicos se metieron en el negocio de ferrocarril en otros países. Entonces, por ejemplo, en Argentina, en México, en Colombia, en muchos países de África, eran los británicos que construyeron los primeros ferrocarriles. Y cuando fueron muchos británicos jóvenes a construir el ferrocarril, también llevaron el fútbol. Ellos tenían que jugar donde sea, y los primeros equipos de Argentina, por ejemplo, eran creados por británicos. Y así fue con otros deportes. Entonces, eso es una revisión rápida de todo el impacto que hemos visto con el ferrocarril. El ferrocarril ha tenido muchos retos en los últimos años, porque ahí sí llega desde los años 50 el carro a ser el transporte número 1 de la gente a nivel mundial. Y entonces eso es una amenaza directa al ferrocarril. El avión se ha masificado, entonces obviamente ellos tienen una ventaja entre países de ser la vía más rápida de movimiento. Pero el tren tiene unas ventajas muy importantes, que es un medio sostenible, mucho más sostenible. Entonces la gente que realmente que no quiere dañar el medio ambiente en Europa, por ejemplo, puede viajar únicamente por tren, evitando el carro y el avión, porque hay una red por todos los países de ferrocarril. Y ha habido una evolución. Entonces, la locomotora que vimos hace 200 años sobrevivió más de 100 años. Entonces, antes de pasar a diésel, a opciones eléctricas, y ahora hay de batería. Entonces, ha habido una evolución permanente en la tecnología de trenes, y hay un futuro muy interesante con trenes de batería o de hidrógeno. Están mirando opciones muy interesantes, y siempre va a ser mucho más ecológico que el avión, y obviamente comparado con el carro, porque se puede transportar miles de personas en un solo tren, mientras que el carro está transportando muy poca gente. Entonces ahora tenemos unos trenes súper modernos, súper rápidos. Ese es el futuro. Eso es como inició. Entonces, lo interesante que el ingeniero George Stephenson hizo la dimensión de los rieles es la misma hoy que hace 200 años. Los rieles son los mismos. Ha sido un invento increíble que ha durado tanto tiempo. Entonces, yo creo que el impacto, el significado del tren va a durar mucho más de 200 años, y que yo tengo un orgullo muy grande
de estar aquí, donde nació el primer ferrocarril de pasajeros en el mundo. Aquí terminamos esta presentación, pero estamos abiertos a preguntas y yo con mucho gusto puedo contestar, comentar cualquier pregunta. Bueno, súper. Mil gracias, Pete. Gracias. Creo que nos das un resumen bastante importante sobre esto. Estamos abiertos a preguntas. Jaime Beck, ya pueden abrir sus cámaras y podemos conversar. Algo me surgió de duda, es sobre el fish, o sea, el pescado. Yo pensé que acá mismo, digamos, se traía de acá mismo, del mar de acá, o sea, que lo tenían que traer de afuera. El pescado. En Inglaterra, Inglaterra como isla, el pescado era y es muy importante, pero el pescado de mar llegaba al mar y se podía consumir o en esos pueblos cercanos al mar, pero ahí no más, porque el transporte era tan lento con esos caballos, que si llegaba al pueblo hace 50 o 100 kilómetros, ya se había dañado. Claro. Entonces, la única gente que podía disfrutar del pescado fresco y comible era la gente del mar. Pero con el ferrocarril ya se puede llevar ese pescado a la gente en sus pueblos y la gente empezaba a disfrutar ese y otros platos. Ok, bueno, muchas gracias. Jaime, Peter. ¿levantaste la mano? No, yo estaba aplaudiendo, no estaba levantando la mano, pero aprovecho la oportunidad de darle las gracias, a darle las gracias a Peter por esta interesante presentación. No estaba consciente de verdad el impacto que tuvo el ferrocarril a nuestra vida, ¿no? Cómo ha cambiado, es como el celular. Hoy en día no te puedes imaginar una vida sin celular, Pero la palabra que utilizaste, Peter, repercusión en la vida, yo creo que vamos a tener una segunda repercusión en Colombia con el ferrocarril, porque el ferrocarril las líneas ferroviarias han sido olvidadas por mucho tiempo, y hoy en día con el nuevo gobierno se está tratando de volver a reanudar la función de los ferrocarriles en Colombia. Sobre todo que los trayectos ya están hechos, solamente tienen que ponerse en función. Y eso ha sido un proyecto completamente actual en este momento y tiene una gran repercusión, sobre todo al transporte pues a la parte comercial. Muchas gracias. Bueno, una cosa que no mencioné, pero realmente el ferrocarril ha sido la salvación de las grandes ciudades con los metros. Entonces, Bogotá ya se está construyendo un metro, pero en todas las grandes ciudades hay un metro que es el medio principal de transporte masivo. Entonces, las ciudades serían un caos total sin ese invento. Súper, gracias. Dagoberto, tienes la mano levantada y te doy la palabra. Gracias, muy amable. Sí, bueno, agradecer a Peter por retornarnos 200 años, refrescar la mente en 200 años. Esto es valioso, eso no cualquiera sabe estas cosas y más que todo en español. Bueno, la pregunta se basa en que nos gustaría que Peter profundizara un poco cómo llegó el ferrocarril a Colombia y en qué lugar de Colombia lo instalaron, porque sabemos que hace muchos años, y estaba olvidado. Ahora como acaba de decir la persona que me antecedió, están renovando, reviviendo esas rutas que anteriormente no solamente eran de carga, sino también de pasajeros. Entonces sería importante que nos dijera a partir de qué fecha fue que llegó el ferrocarril a Colombia. Gracias. Bueno, no voy a anticipar otra charla que se va a dar pronto. Constanza les contará de los detalles,
porque va a haber otra charla sobre el ferrocarril en Colombia con otra persona que es más experta que yo en el tema. Pero aprovecho para contar una anécdota colombiana que yo mencioné al principio 3 personajes clave en el nacimiento del ferrocarril: el inversionista, el señor Pease, y George Stephenson y su hijo Robert Stephenson. Cuando nace hace 200 años, Robert Stephenson, que es un ingeniero de reconocimiento global, dice que es el ingeniero más importante del siglo XIX, que construyó puentes, ferrocarriles a través del mundo. En ese momento él estuvo cerca de Mariquita, en Colombia. Hizo un hizo un cambio de actividad económica. Lo contrataron en una empresa de minería de plata, unos inversionistas de Londres, para mandarlo a Colombia, donde acaban de comprar una mina de plata, para explotar la mina, y él estuvo 3 años a cargo de ese negocio, mientras que su empresa, Robert Stephenson and Company Limited, en Newcastle, estaba construyendo los primeros locomotoras del mundo aquí en Inglaterra. Él regresó a retomar su negocio familiar y volverse muy famoso, pero un momento importante de su crecimiento y su aprendizaje, estar a cargo de la mina en Colombia durante esos 3 años. Esta es una historia muy interesante que ya pronto en otra invitación que les haremos podemos contar esa historia, pero en realidad llegó el hijo de Stevenson, de George, que se llamaba Robert, llegó y, como lo dijo Peter, llegó a Mariquita. Ahí quienes son de la región, y Dagoberto sabe exactamente en dónde, y lo mismo Alba Lucía, están todavía las minas y hay una ciudad perdida, que la gente dice que hay una ciudad perdida porque los mineros se abandonaron la mina, se cansaron de buscar lo que venían buscando, fuera oro o fuera plata, y están entre Falan, se llaman las minas de Santa Ana, y hay una ciudad perdida. Sonia, cuéntanos. Bueno, gracias Constanza por esta invitación. Peter, muchísimas gracias por la presentación, y me encantaría que nos acompañaras en la mesa de sostenibilidad. Ojalá se pueda, si no puedes, me imagino que con la grabación que quedó del día de hoy, porque creo importante que nos acompañes y ojalá seas parte de esta mesa también. Entonces, muchísimas gracias, y ya me estaré hablando con Constanza para continuar con este proyecto. Mil gracias. Gracias. Jaime nos manda si quieres nos lees lo que estás encontrando, que me parece interesante. Es que acabo de encontrar un artículo en internet. Claro que las posibilidades de hoy de ir informándose paralelamente sobre un tema. Aquí dice simplemente: Colombia cuenta con más de 3.500 kilómetros de redes férreas. Cerca del 70% de ellos no están en uso. Eso es un... Sí. Y que el gobierno trata de reactivar algunos tramos en estos momentos. Es verdad, es Bueno, verdad. Yo viví en Colombia muchos años, y yo siempre decía, si yo tuviera una varita mágica, lo que yo haría era poner una red de trenes, ferrocarriles en todo el país. De pronto la misma red que ya había hace 70 años, ojalá una mejor, pero eso podría transformar la conectividad del país a un costo razonable, y obviamente con todos los retos de la topografía del país, pero sí se podía. El ferrocarril en todo el mundo ha hecho túneles, ha buscado soluciones a geografías muy complicadas.
y se puede. Bueno, pues llegamos al final de esta conversación. Es un abrebocas y hoy pues queríamos que Dagoberto y Alba Lucía nos acompañaran porque ellos al venir acá y al estar en la mesa de emprendimiento y aprender a organizar un negocio que a ellos están iniciando, pues este viaje en el tiempo a Darlington, a Stockton, a ver esto, pues es pertinente. Sonia, mil y mil gracias por tu compañía. A Ricardo en Bogotá también mil y mil gracias. Ricardo está en Zipaquirá y él está al lado del ferrocarril de la Sabana. No sé si nos quieras decir algo. No, pues Constanza, muchas gracias por la invitación y a Peter por la charla. Primero, sabes, como ingeniero se me ponen los pelos de punta. Sí, porque gran parte de la decisión de la carrera tiene que ver con lo que se generó con esta historia del primer tren, primer ferrocarril. Entonces, Peter, muchísimas gracias porque aquí por todos lados mi cabeza está dando muchas vueltas y recordando mucha historia. Bueno, no, y seguro quiero complementar y ojalá que Colombia algún día sea un camino de ferrocarril en el cual se pueda recortar muchísimo más tiempo, inclusive ahora con todos los avances de la levitación electromagnética, con la que va a haber más velocidad, va a haber menos desgaste de toda la parte mecánica, va a haber mejor manejo de la energía, mejor dicho, menor mantenimiento, etcétera, que yo creo que el futuro del ferrocarril es muy grande. Hay un proyecto que se está desarrollando que va a dar entre Perú y Brasil, que va a haber un tren que va a cruzar de altísima velocidad, que va a cruzar desde Perú hasta Brasil para poder manejar mercancía que venga especialmente del oriente. Bueno, mejor dicho, yo creo que todavía van a haber muchos años adelante con el tren. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. A ti, Ricardo. Bueno, hasta siempre, hasta la próxima y mil gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Culturales. Hasta pronto. Gracias, Constanza. Mil gracias por la invitación. Gracias, Constanza, y gracias, Peter. Gracias, chao. Muchas gracias. Nos seguimos Gracias, viendo, gracias. esto continúa, estas historias continúan. Estas historias continúan, así es. Un abracito.